Extremadura PRL 12 BOAE número 419 de 1 de abril de 2025. Damos la bienvenida a esta comisión a doña Pilar Milanés de Extremadura Entiende, quien tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. En este caso estoy en representación de la Asociación Extremadura Entiende y bueno, estamos aquí no solo para hacer un alegato a favor de la actual ley de memoria democrática e histórica de Extremadura, sino también para defender la dignidad y las memorias de las personas LGTBI que fueron víctimas del franquismo y que durante demasiadas décadas fueron condenadas al silencio y al olvido. No podemos olvidar que Extremadura fue uno de los territorios más castigados por la represión franquista, no solo durante la guerra civil de 1936, sino que posteriormente se vivió un brutal proceso represivo. Como ejemplo histórico o como reseña histórica, no podemos olvidar la cárcel de Badajoz, que se convirtió en un símbolo del castigo político y social y donde muchas personas fueron encerradas simplemente por amar distinto, por existir fuera de la norma o por tener una expresión o identidad de género diferente. Nuestro colectivo, que es un colectivo de mujeres, no puede tampoco olvidar la represión de género que hubo en el periodo posterior a la guerra civil, ¿no? Especialmente tenemos que nombrar a las mujeres lesbianas, bisexuales y trans que en el entorno rural extremadamente controlado por la moral religiosa y patriarcal vivieron una doble y triple represión por el hecho de ser mujeres, de no ajustarse a un modelo franquista de ser mujer, madre o esposa, o por amar y sentir de otra manera. Estas mujeres fueron invisibilizadas, patologizadas y muchas veces forzadas a llevar una vida en la clandestinidad emocional y afectiva, y su historia ha sido sistemáticamente borrada. Y hoy, al debatir esta propuesta, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de darles por fin un lugar que se merece. No podemos hablar de memoria histórica sin mencionar la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, aprobada en 1970 y vigente hasta el 78, que sustituyó a la Ley de Vagos y Maleantes. En ella se tipificaba la homosexualidad como una peligrosidad social, lo que permitió perseguir, internar y humillar legalmente a personas homosexuales y trans en centros psiquiátricos y cárceles. Esta ley fue aplicada incluso en los últimos años de la dictadura y los primeros de la transición, afectando a muchas personas del colectivo LGTBI extremeño. Entonces, tenemos que hablar desde nuestra posición, y nuestra posición está basada en la defensa de la actual ley. Nuestra actual ley, la Ley 1/2019 de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, reconoce al colectivo LGTBI como víctima de la represión franquista y lo hace con claridad y medidas concretas cuyo impacto es incuestionable. En el artículo 1 de la actual ley se nos reconoce como víctima a quienes sufrieron persecución por género, identidad y orientación sexual. Esto es un reconocimiento jurídico explícito como víctimas históricas, habilitando su acceso a medidas de reparación, visibilidad y justicia. En el artículo 2 de la actual ley se establece como principio la promoción de la diversidad afectivo-sexual y de identidad de género, lo que obliga a todas las instituciones y las acciones públicas a incorporar la perspectiva LGTBI, lo que blinda su inclusión institucional. El artículo 3.e de la actual ley habla de la educación como herramienta y garantiza el derecho de no repetición de episodios de exclusión por cualquier elemento propio de su identidad, lo cual protege al colectivo frente a futuras formas de discriminación estructural. En el artículo 4.b se reconoce como víctima a quienes fueron reprimidas por orientación afectivo-sexual, expresión e identidad de género, lo que se define legalmente al colectivo LGTBI como sujeto de reparación histórica e integral. Y en el artículo 46 se ordena que los informes de seguimiento de la ley incluyan la perspectiva de género y LGTBI, con la colaboración del Observatorio Extremeño LGTBI, lo que establece un sistema de control y vigilancia pública que garantiza que el colectivo no sea ignorado. Por último, encontramos en la disposición adicional quinta
el impulso de acciones con perspectiva de género para visibilizar la violencia específica contra las mujeres, lo que abre la puerta a reconocer la violencia concreta que vivieron mujeres lesbianas, bisexuales y trans durante el franquismo. En definitiva, creemos que esta ley ha permitido por primera vez integrar al colectivo LGTBI en el relato institucional de la memoria, dándonos el lugar de la historia y en el presente democrático que nos corresponde. ¿Qué encontramos en la actual propuesta de ley de Concordia? Bueno, encontramos que se deja de nombrar al colectivo. Se habla en los artículos 1.3 y 5.1 de la persecución por cualquier otra índole o condición, lo que significa la ausencia específica del reconocimiento explícito al colectivo LGTBI, lo que anula el derecho a medidas diferenciadas de reparación y convierte la protección legal en papel mojado. No hay ninguna mención a la orientación sexual ni de identidad de género en todo el texto. El colectivo LGTBI queda jurídicamente invisibilizado. No existen, no existimos, no contamos y no somos sujetos de derecho. Se elimina la perspectiva de género y LGTBI en toda la ley, lo que anula cualquier enfoque que visibilice la represión sufrida de manera diferenciada que sufrimos como colectivo de mujeres o como colectivo de mujeres LGTB. Se impide investigar la historia, educar sobre ella y repararla institucionalmente. No se incluye al Observatorio contra la Discriminación LGTBI ni a las entidades defensoras de este colectivo. El colectivo perdemos voz y capacidad de fiscalización de las políticas públicas. Y no hay un compromiso educativo para incluir la situación que vivimos o que vivieron las personas LGTBI en los contenidos escolares. Se olvida la historia, se rompe el vínculo entre memoria y educación y las nuevas generaciones crecerán sin reconocer estas realidades y la historia de la misma. No se contempla la reparación simbólica ni moral. No encontramos espacios de homenaje, ni actos de dignificación, ni de recuperación de la historia. Por lo tanto, se impide la justicia simbólica en torno a nuestro colectivo. Para nosotras, en resumen, la Ley de Concordia sustituye un enfoque de derechos humanos por una narrativa de neutralidad y nos iguala, nos evita que podamos reparar los daños causados o que se causaron durante los periodos represivos que se vivieron en la dictadura y nos invisibiliza devolviéndonos al ostracismo y al armario, por así decirlo. Entonces, decimos que desde el feminismo que lo personal es político, pero también decimos que lo histórico también lo es, que recordar es un acto de justicia y que la memoria no es venganza sino reparación. Por todo ello, defendemos la ley que está en vigencia y nos posicionamos ahora mismo en contra de la propuesta de la Ley de Concordia, que nos borra y que nos invisibiliza. Porque sin justicia para todas las víctimas no hay concordia posible. Desde Extremadura entiende, como entidad feminista y de mujeres lesbianas, bisexuales y trans, manifestamos nuestro rechazo a la propuesta por motivos fundamentales. Porque niega la represión que sufrimos por nuestra identidad y orientación. Nuestras vidas fueron borradas de la historia y esta ley pretende repetir ese borrado. Porque invisibiliza a las mujeres y a las mujeres LGTBI en el entorno rural, que no solo fueron discriminadas por ser mujeres, sino también por amar y vivir fuera del canon franquista. Porque deroga una ley que nos nombraba, protegía y dignificaba, sin ofrecer alternativa específica ni medidas de reparación. Porque una ley sin perspectiva de género ni enfoque LGTBI no puede llamarse democrática. La concordia no puede construirse sobre el silencio de los más vulnerables, porque el silencio institucional perpetúa la violencia simbólica. No estar en las leyes es no estar en la sociedad, y nosotras sí estuvimos y lo seguimos estando. Por todo ello, nuestra posición es clara. Necesitamos que el colectivo sea nombrado, necesitamos que sea reparado y necesitamos que se tenga en cuenta nuestra realidad, que se eduque en torno a la diversidad y que se eduque en torno a lo que pasó para que efectivamente no vuelva a pasar. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, señora Milanés. Ahora, seguidamente, pasamos al turno de los diferentes grupos parlamentarios y para ello tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura y un tiempo máximo de 2 minutos, la señora Fernández. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, señora Milanés. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotras y por su comparecencia.
Mire, nosotras decíamos, bueno, yo decía ayer cuando compareció la señora Silvia Tostado que claro, aquí tanto PP como Vox dicen que no tienen que poner, ¿no?, las etiquetas, ¿no?, de que todas las víctimas fueron iguales, que todas las víctimas no tenemos que decir que fueron asesinadas por el franquismo, no tenemos que decir que hubo víctimas por ser mujeres ni que hubo víctimas por ser LGTBI, ¿no? Esto al final siempre lo que hemos dicho también desde el colectivo LGTBI, que lo que no se nombra no existe. Y me gustaría también preguntarle una cosa, porque además esta propia ley de desmemoria, de discordia, va en contra también de la propia ley LGTBI de Extremadura, que este año se han cumplido los 10 años, como usted bien sabe, porque en el artículo 29 de la ley LGTBI de Extremadura dice que hay que crear un centro de memoria democrática y documentación LGTBI de Extremadura, que esto obviamente no se ha hecho en ningún año, ¿no? Ya sabemos, ¿no?, que la ley LGTBI de Extremadura no está desarrollada ni el 25%, básicamente. Me gustaría preguntarle qué opina usted de que esta propia ley de concordia vaya en contra de la ley LGTBI por esto mismo que le comento. O sea, no se va a poder hacer nada de divulgación sobre memoria democrática a las personas LGTBI, ni documentos, ni archivos, ni bibliotecas, ni absolutamente nada. Y con esta pregunta, pues nada, simplemente me quedo con una frase que usted ha dicho y creo que lo resume muy bien, que la memoria no es venganza, sino reparación, y que bien se podría llamar ley de reparación histórica en vez de ley de memoria democrática, y que esta ley de concordia lo único que pretende es quitarnos de nuevo otra vez nuestra identidad, nuestro pasado, y que, bueno, podrán legislar lo que quieran PP y Vox, pero que tampoco lo vamos a permitir en las calles. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura tiene la palabra el señor Sánchez Ocañavara. Buenos días, gracias, señora presidenta. Señora Milanés, gracias por su comparecencia. Bueno, como dije ayer, escuchamos atentamente todos los discursos y opiniones, aunque yo creo que la ley de concordia es algo mucho más sencillo. Es decir, la ley de concordia busca precisamente eso, superar el episodio pasado y que todos los familiares estén con sus tíos, padres, abuelos, que por desgracia, en los casi 20 años de vigencia de las dos leyes, que no han hecho absolutamente nada por ello, pues que revertir, digamos, esa situación. Entonces es más sencillo de eso. No pretendemos, obviamente, ni etiquetar ni dejar atrás ningún derecho que haya podido conseguir ningún tipo de cualquier persona o víctima durante el periodo. Por lo tanto, yo creo que es eso, es un aspecto mucho más sencillo que todo lo que se está hablando aquí. Para nosotros, pues todas las víctimas son iguales independientemente de su condición sexual, de cómo se sientan o del bando en el que, por desgracia, cayeron, ¿no? Porque sabemos todos que muchos decidieron o no decidieron dónde estaban y cayeron, pues por suerte o por desgracia, en uno u otro lado. Por lo tanto, yo les animo a abandonar, digamos, como digo, ese discurso quizás sesgado, pero es que no pretendemos absolutamente nada de lo que ustedes están diciendo aquí, sino que es mucho más sencillo. Por lo tanto, bueno, le animo a que intenten ponerse en nuestro papel como nosotros nos ponemos el suyo. Gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Torrado Viera. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Milanés, por su intervención y por su incansable labor que realiza desde Extremadura, entiende, en la defensa de los derechos de las mujeres LGBT y también en la visibilización del colectivo LGTBI desde una perspectiva feminista e inclusiva. Su presencia hoy aquí es más que necesaria, ya que esta mal llamada Ley de Concordia, presentada por PP y Vox, omite deliberadamente cualquier mención a las personas represaliadas por su orientación sexual o identidad de género, silenciando una parte esencial de la memoria democrática. Ayer ya comentábamos en esta comisión que muchas veces es más importante lo que no aparece reflejado en la ley que el propio contenido. Resulta especialmente grave que, a pesar de todos los avances logrados
En las últimas décadas, en materia de diversidad y derechos LGTBI, esta ley no contemple estos mecanismos específicos de reparación de las víctimas del franquismo, que fueron perseguidas por ser quien era o amar a quien amasen, aunque ahora se intente blanquear. A ello se suma una ausencia total de perspectiva de género, con un informe de impacto de género negativo, lo que supone una doble invisibilización de las mujeres LGBT, ya históricamente marginadas en los relatos oficiales, y esta ley no solo las ignora, sino que perpetúa el borrado de su memoria. Por todo ello, me gustaría plantearle las siguientes preguntas, que es ¿qué impacto cree que tendrá esta ley en la preservación de las mujeres LGBT en Extremadura? Si considera que esta norma garantiza la reparación y el reconocimiento a quienes sufrieron por razones de género y orientación sexual, y sobre todo qué consecuencias puede tener esta invisibilización institucional. Nada más, y recordarle también a sus señorías de PP y Vox que la memoria también debe ser feminista, inclusiva y diversa. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. En último lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor León. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señora Milanés, por su comparecencia y por su intervención. Sepa usted que está precisamente la intención del legislador en su día, la de que pudieran comparecer representantes de distintos colectivos sociales para manifestar su opinión, para sugerir sus propuestas, para tratar de llevar su voz de los colectivos a los que representan a la sede parlamentaria, a los grupos parlamentarios, para mejorar los textos legislativos que aquí se puedan proponer. Por eso nosotros hemos escuchado muy atentamente su intervención, para que en función de las mismas pues intentemos mejorar un texto legislativo que también hemos propuesto nosotros. Mire, discrepo con usted. Nosotros no excluimos a ningún colectivo. La ley, con carácter general, incluye y defiende a todas las víctimas que han sufrido persecución por muchos motivos, y, cómo no, por su orientación sexual. O sea, nosotros sí defendemos la dignidad del colectivo LGTBI. Fuimos nosotros quienes, con un gobierno del Partido Popular, se impulsó en el año 2015 la Ley de Igualdad Social que defiende al colectivo LGTBI. Y si no ha habido avances, como se ha reconocido aquí, por parte de algún grupo político, no será por culpa de un gobierno del Partido Popular, que desde el año 2015, que se crea la ley, en el 19 dejamos de ser gobierno hasta nuestros días, pues ha estado otro partido al frente del gobierno de Extremadura. Luego, esta ley ni impide ni va en contra de la ley LGTBI. Esta ley es una ley de concordia que pretende la reconciliación de una vez por todas. No es la ley de memoria histórica. Recoge aspectos de la ley de memoria histórica porque estamos hablando de la reconciliación de todos y la de superar etapas del pasado, la de acabar con el frentismo, la de acabar con el sectarismo, la de acabar con el revisionismo, la de dar de una vez por todas dignidad a las víctimas y la de ejecutar los programas para la recuperación, la reparación y la localización de esos restos que todavía están por ahí. No es la ley de memoria, es la ley de concordia, que lo que trata es de superar el pasado. Y, por supuesto, nada más lejos de la realidad de que el colectivo LGTBI no sea sujeto y esté afectado por esta ley de concordia, porque lo recoge en el artículo 3.1. No se lo voy a citar porque ya lo ha mencionado usted. Nosotros somos partidarios de esa justicia para todas las víctimas, como muy bien ha señalado. Así que muy agradecido de su comparecencia y hemos escuchado atentamente sus propuestas. Muchas gracias, señoría. Para cerrar el debate y por un tiempo máximo de 5 minutos, tiene la palabra la señora Milanés. Bueno, voy a intentar dar respuesta un poco a las cuestiones planteadas. Sobre la cuestión planteada por Unidas por Extremadura, en cuanto a la opinión sobre el artículo 29 de la ley LGTBI de Extremadura, bueno, está claro que esta actual propuesta de ley que estamos hoy debatiendo contraviene ese artículo.
Por lo tanto, bajo mi punto de vista, sí que hay una especie de incoherencia normativa. Es verdad que de hecho, en el desarrollo normativo de la ley LGTBI extremeña quedan muchísimas cosas por hacer y este artículo, independientemente de que quede, digamos, aniquilado por la actual ley de concordia, lo vamos a seguir peleando, pero nos parece fundamental que se documente, que se argumente, que haya materiales divulgativos, que se sepa, como se ha intentado venir trabajando por parte de los colectivos LGTBI de Extremadura, que se sepa cuál fue nuestra realidad como colectivo LGTBI y nuestra realidad como mujeres disidentes en un contexto en el que obviamente sufrimos una tremenda represión. Para no repetir nuestra historia, yo creo que es importante tener esa información, esa documentación, esos procesos donde la información esté disponible y donde podamos seguir utilizándolo como una herramienta educativa para que efectivamente estas cosas no vuelvan a ocurrir. Sobre el compañero de Vox que nos brinda, ¿no?, la posibilidad de posicionarnos, ¿no?, a favor, si no estoy equivocada, a favor de esta propuesta. Mi respuesta es que es sumamente complicado cuando nos hemos visto reflejadas en una ley de memoria histórica democrática, cuando hemos conseguido avances en ese texto que nos garantizan, pues, mismamente el hecho de ser nombrada, pero más allá de ser reparadas como víctimas. Es difícil cuando se lee el texto y el borrador de la actual propuesta de ley de concordia. Es difícil verse, es difícil estar ahí, porque efectivamente la sensación es que se nos ha obviado, se nos ha invisibilizado en ese texto y por eso nuestra posición está siendo clara en ese sentido. A la compañera del PSOE y sobre todo el tema de la integración de la perspectiva de género y LGTBI en la ley, lo hemos visto claro. Cuando hemos hecho la lectura, vemos ese vacío, ¿no? Como esa nada en referencia al colectivo LGTBI y en referencia a las mujeres que fueron represaliadas, ¿no? Y hubo mujeres en el contexto rural, y creo que puedo hablar de un caso personal en el que mi bisabuela, por ejemplo, fue una mujer represaliada y del hecho de que esa historia se estuvo ocultando y nunca mi abuela incluso lo hablaba con sus nietas por miedo, ¿no? Y yo creo que es importante que se siga peleando en la situación actual en la que estuvieron ahora mismo, que se siga peleando ahora mismo, porque se cuente esa historia. Todavía se tiene miedo a contar historias en los entornos rurales sobre qué les pasaron a nuestras mujeres, a nuestras bisabuelas, a nuestras abuelas, porque hay dolor. Y si hay dolor es que no ha habido reparación. Y por eso creemos importante que se nombre a las mujeres en esta ley, que no se nos invisibilice como mujeres y que no se nos invisibilice como colectivo, en concreto de mujeres LGTB. Y en cuanto a la respuesta al compañero del Partido Popular, entendiendo las intenciones que tienen de querer defender al colectivo, aunque no se nombre ni una sola vez en esta propuesta de ley, que tampoco se nombra golpe de Estado, que tampoco se nombra guerra civil, o que tampoco se da un dato cierto del año 1936, que fue cuando se dio ese golpe de Estado, y nos retrotraemos a la Segunda República, a 1931, como si ese periodo no hubiera sido democrático. Igual que no se nombra al colectivo LGTBI, nosotras es muy difícil que sintamos que el gobierno que plantea el partido que plantea esta propuesta, en este caso nos esté defendiendo, ¿no? Yo creo que es una pérdida para el colectivo LGTBI lo que está pasando en este debate, digamos, en esta propuesta de ley de concordia. Es una pérdida brutal y yo creo que es bueno que se analice como tal, porque es devolver nuestra historia a los armarios. Entonces es muy difícil cuando te has visto reconocida como víctima, cuando te has visto representada en una ley, cuando has sido escuchada para formular
esa ley, cuando los colectivos memorialistas han tenido voz en la elaboración de esa ley. Bueno, pues vernos ahora en esta tesitura de situarnos a favor de esta propuesta de ley, pues sinceramente como mujer LGTB, como mujer rural, como mujer que tiene antecedentes en su familia de personas víctimas, yo creo que es necesario, bajo mi punto de vista, que se mantenga la actual ley 1/2019 y no salga adelante esta ley de concordia, porque para nosotras es una pérdida. Es una pérdida para todo el colectivo LGTBI. Es una pérdida para todo el colectivo LGTBI, por mucho que queramos hablar de que en palabras generalistas estamos incluidas. Bajo mi punto de vista es volver a los armarios. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Milanés. Muchas gracias por su comparecencia y, si le parece,